Dice Éxodo capítulo 3, Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quiero traerle a la memoria, ¿quién era este Moisés? Moisés había sido adoptado por la hija de Faraón, de manera que había crecido en el palacio principal de los egipcios, en Faraón, lejos del pueblo de Israel, de manera que nadie le había hablado de Dios. Moisés no fue a escuela dominical, no iba a los servicios de los domingos, así que Moisés no conocía al Señor. Después tuvo un altercado y Moisés salió huyendo al desierto. Allá conoció a su esposa, a Séfora, y su suegro, Yetro, lo nombró, le pedía que le ayudara a cuidar las ovejas, y uno de esos días voltea y ve una zarza que no se consumía, y seguramente él había visto muchas zarzas que se habían consumido, tal vez por un rayo o tal vez en medio del desierto, pero esta vez era algo diferente. Así que Moisés se acerca y Dios se presenta a él, un Dios al que él no conocía. De manera que si le hubieran preguntado antes de eso a Moisés: oye, ¿tú conoces a Dios? Pues tal vez él hubiera hablado de alguno de los dioses, de los muchos dioses que ven en Egipto. Él conocía a otros dioses, pero no conocía al Dios verdadero. Y cabe bien aquí la pregunta: si usted le preguntaran quién es Dios, ¿qué diría? Si saliendo de aquí nos llegara alguien y dijera: ¿qué es lo que están haciendo allá adentro? ¿Quién es ese Dios al que ustedes alaban? ¿Podríamos responder? Una vez en el grupo de jóvenes, hace muchos años, hicimos una actividad evangelística y fuimos a un lugar complicado de la ciudad, de mucha inmoralidad, y como parte de la actividad le preguntábamos a la gente con una cámara, como si estuviéramos haciendo una entrevista, le preguntábamos: oye, ¿quién es Jesús? ¿Quién dirías tú que es Jesús? Y era sorprendente que algunas de esas personas nos decían: no, Jesús es todo para mí. Jesús es mi primer pensamiento en la mañana y es mi último pensamiento en la noche. Pero por la manera como estaba vestido, el lugar de donde salió o el lugar donde iba, las cosas que estaban haciendo, no correspondía. Porque si verdaderamente conociera a Jesús, las cosas que estuviera haciendo serían completamente diferentes. De manera que cuando Moisés se encuentra a Dios, cabe muy bien la presentación de Dios para con Moisés, y donde Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta palabra que le dice Dios cuando se presenta, el Dios de tu padre, el Dios, es una palabra hebrea que es la palabra Elohim. Elohim, o sea, así se presenta Dios: soy Elohim. Y esta palabra Elohim significa Dios supremo, juez,
poderoso rey. O sea que Dios se presenta con Moisés y le dice: yo soy el poderoso rey, yo soy el Dios supremo, yo soy el poderoso juez. Y esa es nuestra confesión de fe, porque los que estamos aquí creemos que existe solamente un Dios que está vivo, que es soberano, que es creador de todas las cosas y que eternamente existe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted viene por primera vez, si usted tiene pocas veces que viene a este lugar, nosotros queremos platicarle que en esto creemos. Creemos en un Dios vivo y soberano. Y saber quién es Dios cambia completamente el panorama. Cambia mi manera de ser, cambia mi carácter. Porque si yo conozco quién es Dios, si yo puedo responder esta pregunta, mis decisiones de la vida cotidiana son diferentes. El entender quién es Dios cambia mis creencias, cambia mis juicios, no solamente respecto a la eternidad y respecto a Dios, sino a mi vida cotidiana. Yo soy diferente desde que entendí ¿quién es Dios? Dice 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. De manera que cuando yo conocí de Dios, cuando yo pude responder esta pregunta, cuando entendí que existe un único Dios soberano, cambió para siempre mi perspectiva de todo, incluyendo la perspectiva de la eternidad. Porque donde yo vaya a pasar la eternidad, depende que yo pueda responder quién es Dios, quién es este Dios que se le apareció a Moisés. De manera que estamos leyendo un texto donde una persona que jamás había escuchado hablar de Dios se encuentra un hecho milagroso de una zarza que no se quema. Él se acerca y tiene esta plática con Dios. Y no solo eso, Dios le encarga que vaya a liberar a su pueblo a Egipto. De manera que si nunca había conocido a Dios, si se está presentando conmigo Dios, pues cabe muy bien que la posición que tenía Moisés y de decirle a Dios: mira, a ver, suponte que agarro toda mi familia y me regreso a Egipto. Y suponte que llego con los hijos de Israel y les digo: oigan, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de sus padres, el Dios de Jacob, pues me dijo que viniera a liberarlos. El Dios de ese Dios es el que me manda. ¿No crees que me preguntarían: oye, ¿cómo se llama? ¿O quién es Él? ¿O por qué se te apareció? ¿De quién nos estás hablando? Ve el versículo 14, lo que le responde Dios. Éxodo 3, versículo 14. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. ¿Cómo se presenta Dios? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es yo soy el que soy. Versículo 14. Yo soy, me envió a vosotros. Diles, Moisés, diles: yo soy, me envió. Además, dijo Dios a Moisés en versículo 15: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios me envió. Aquí aparece la palabra Jehová. Y fíjese, yo no sé qué opina, pero cuando Dios se presenta y dice su nombre, lo hace con la conjugación del verbo ser. ¿Se fija? Yo soy el que soy. Yo soy, me envió. Y aparece el nombre de Dios como Jehová. Esta palabra Jehová proviene de la palabra Yahvé. Si leemos una versión como la que estamos leyendo de Reina Valera, dice: Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de vuestros padres. De manera que la palabra Yahvé se traduce como Jehová. Si leemos otras versiones, le tengo aquí, por ejemplo, en la nueva versión, la Nueva Biblia de las Américas, en lugar de que diga Jehová, el Dios de vuestros padres, dice el Señor, el Dios de vuestros padres. Lo que quiere decir que esta palabra Yahvé a veces se traduce como Jehová,
a veces se traduce como el Señor. Yahvé era una palabra que era de pronunciación muy difícil. Y para los hebreos decían, no, ¿cómo vas a nombrar el nombre de Dios? Vamos a modificar esa palabra para que sea impronunciable, porque no hay ni uno digno que merezca pronunciar el nombre de Dios. Así que la palabra en hebreo es impronunciable, no se puede decir la palabra que tiene el nombre de Dios. Y esa falta de palabras o esa modificación, cuando se traduce al español, se traduce como Jehová, ya lo vimos, o se traduce como el Señor. Esta palabra Yahvé, también gira en torno al verbo ser, de manera que Yahvé significaría Él es, Él será. Y cobra mucho sentido, porque cuando Dios se presenta y le dice, yo soy el que soy, y lo junto con esto que aprendimos de Yahvé, es como si Dios se presentara y dijera, mi nombre es el que ha sido, el que es, el que será. Ese es el nombre de Dios. Así que cuando usted escuche que dicen Jehová, se está refiriendo al que ha sido, al que es, al que será. Si escucha Yahvé, se refiere también a esto mismo. Y en las nuevas versiones, cuando traducen el Señor, se refieren al nombre de Dios como el que ha sido, el que es y el que será. Y cuando estaba estudiando esto, yo me fijé que es muy notorio que Dios les da una referencia cercana. Dios les dice, oye, ¿te acuerdas de Abraham? Ah, sí, nuestro padre Abraham. Yo era su Dios. Oye, ¿te acuerdas de Isaac? Ah, sí, claro, nuestro padre Isaac, provenimos de Isaac. Yo era el Dios de Isaac. Oye, ¿te acuerdas de Jacob? Ah, claro, yo era el Dios de Jacob. Y note además que al hacer esto, les dice, yo soy el mismo, no he cambiado. Así como me conoció Abraham, tú me puedes conocer. ¿Admiras la relación que tenía Jacob conmigo? Tú puedes tener esa relación igual que yo la tenía con Jacob o con Isaac. Soy el mismo de siempre. No ha habido otro Dios. No hay otro. No he cambiado. Soy el mismo. De manera que como fui en el pasado con ellos, en el presente estoy aquí para ti. Y yo, Moisés, te estoy hablando a ti, pero yo mismo aquí en el 2023 me puedo poner ese saco y decir, así como Dios fue con Abraham, así como Dios fue con Moisés, como fue con Jacob, como fue con Isaac, así es conmigo. Sigue siendo el mismo Dios, no existe otro Dios. Y fíjese que esto es un contraste con otros pueblos de ese momento. Yo le decía que a Moisés le enseñaron que habían muchos dioses, y en ese tiempo cualquier otro pueblo tenía muchísimos dioses, pero él tenía solo uno, un Dios que no cambiaba bajo ninguna circunstancia, ni aún ante el tiempo. Para todos nos es muy visible que las cosas cambian con el tiempo, y Dios le dice, yo no cambio con el tiempo, soy el mismo que fui con Jacob, soy el mismo que fui con Isaac, soy el mismo que fui con Abraham, y ahora estoy aquí para ti, le decía Moisés. Pero también nos dice a nosotros en esta mañana, soy el mismo y aquí estoy para ti. Y fíjese también en el versículo 6, Éxodo 3:6, que cuando Dios habla con Moisés le dice, yo soy el Dios de tu padre. Moisés tuvo un papá y le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu papá. Y en el versículo 15, cuando le dice, oye, ve a hablar con los hijos de Israel, fíjese en el versículo 15, le dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Oigan, ustedes, pueblo de Israel, ¿ustedes tuvieron un papá? Sí, no, pues mi papá vive allá. Yo soy el Dios de su papá. Y para mí esto se me hace como tan personal, tan cálido de parte de Dios, que no me está hablando de alguien que yo no conozco. Yo tal vez conoció a su papá o tal vez no conoció a su papá, pero es alguien cercano. Moisés no conoció a su papá, pero y sin embargo el hecho que Dios le diga, yo soy el Dios de tu papá, lo personaliza. Yo tengo hijos pequeños y yo cuando leo esto me llena de confianza el pensar que algún día, si mi hijo ya más grande, incluso si Dios me llama a su presencia y está en una dificultad, que Dios le pueda decir,
yo soy el Dios al cual tu papá servía. ¿Viste que tu papá oraba? ¿Viste que tu papá alababa? Yo soy el Dios al cual yo alababa. Y esto para usted también es una promesa, es algo que lo tiene que reconfortar. Nuestros hijos, mientras van creciendo, van pasando en épocas difíciles y van teniendo la influencia del mundo, y un día tal vez Dios les puede recordar: ¿te acuerdas lo que tu papá te enseñó? Yo soy el Dios que le enseñó, que le habló a tu papá. ¿Te acuerdas cuando tu papá estaba postrado? ¿Te acuerdas cuando tu papá memorizaba? Yo soy el Dios de tus padres. Y tal vez le pasa como a mí, que mi papá no conoce del Señor, de manera que Dios no me puede decir: yo soy el Dios de tu padre. Pero eso no impide que nosotros, no nos imposibilita entender que Dios es un Dios personal, que Dios es un Dios cálido, que Dios es un Dios vivo y soberano que busca tener una relación con nosotros. Así como Dios busca a Moisés para que vaya y liberte a su pueblo, así como nosotros hemos sido libres por este amor de Dios Padre, de manera que Dios se revela en nuestra vida porque nosotros somos de Él. Él es nuestro Padre. Y con esa paternidad, con esa calidez, con esa personalidad, Dios se revela a nosotros. De manera que Dios me conoce, Dios me hizo, Dios es creador de todas las cosas, y todo lo que sucede en mi vida está en manos de Dios, de manera que Dios se revela a mi nombre, se revela a mi vida con su nombre. Dios es el que ha sido, Dios es el que es, y Dios es el que será en mi vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra familia, el que ha sido, el que es y el que será. Vamos a aprender más de esto, que la manera como Dios se presenta, y quiero invitarlo a que me acompañe ahora a Isaías 45. Estamos aprendiendo más de Dios, y esta vez en Isaías vamos a leer una profecía. Isaías 45:5. Isaías 45:5. Dios les está dando una profecía en Isaías 45, pero lo importante es que dentro de la profecía Dios les recuerda quién es Él, quién está dando la profecía. Isaías 45, versículo 5 dice, Isaías 45:5: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 7: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Me regreso al versículo 5. Fíjese aquí donde dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de ti. Aquí hay dos verdades, y la primera que quiero subrayar es que Dios mismo se presenta como yo soy Jehová. ¿Se acuerda? Ya lo leí, ya lo estudiamos. Yo soy Yahvé, yo soy el Dios poderoso, yo soy el supremo, yo soy el Señor. Él mismo se presenta así. Y vea que entonces es una oración llena de autoridad, llena de poder, llena de soberanía. ¿De qué tamaño es su problema? ¿De qué tamaño es la dificultad que está pasando? No es Dios el que viene con usted y le dice: oye, yo soy Jehová. No hay más autoridad que esta, de manera que esto debería de impactar mi corazón. No hay nadie más que autoexista. No hay nadie más que sea autosuficiente como lo es Dios. No hay nadie más que sea infinito, que sea eterno, que tenga esta soberanía, que tenga este poder. De manera que para mí esto tiene que ser algo que me simbre. ¿Usted cree que Dios necesita algo de usted? El que viene a servir, ¿cree que viene a servir porque Dios necesita de él? Cuando llegue el momento de los diezmos y de las ofrendas, ¿usted da el dinero porque cree que Dios necesita de su dinero?
Cuando llega el momento de la alabanza y bueno, voy a cantarle porque Dios necesita de mi alabanza. ¿De verdad cree que Dios necesita algo de nosotros? No pierda Isaías, pero acompáñeme al Salmo 50. Ahorita voy a regresar a Isaías, ahorita regresamos, póngale ahí un separador, pero acompáñeme a entender de qué tamaño es nuestro Dios. Salmo 50, versículo 10. Dios mismo nos dice: yo soy Jehová, yo soy el poderoso, yo soy el todopoderoso. Salmo 50, versículo 10. Salmo 50, versículo 10, 50, versículo 10. Salmo 50, versículo 10 dice, es Dios el que está hablando y dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. Dios es el creador de todo. Póngase un momento a pensar. ¿Se imaginas aquellos animales silvestres que están por allá en Chiapas? ¿O esas serpientes que están en el desierto en Durango? ¿O esos peces que están nadando en el Golfo de México? De todos ellos Dios tiene el control y los conoce, es lo que acabamos de leer. De manera que toda la creación la hizo Dios, todas las cosas son de Dios. Una mañana, cuando recién nos acabamos de mudar a la casa donde vivimos actualmente, mi esposa y yo, era temprano y de repente escuché un golpe muy fuerte en la ventana. ¡Pah! Y como nos acabamos de mudar de ahí, pues yo me asusté, ¿no? Y salí a la ventana y pues ¿qué pasó? ¿Quién aventó algo? ¿Qué fue ese golpe? Y volteé por todos lados, la calle estaba vacía. Y hubo un momento en el que volteé hacia abajo y vi un pajarito que estaba golpeado ahí abajo. Entendí que el pajarito había golpeado contra la ventana. Así que bueno, pues tomé un momento, bajé, agarré el pajarito, lo vi que estaba muy lastimado. Incluso me dio tiempo de ir a prepararle agua con miel, que ahí como pude se lo di. Pero teniendo el pajarito en mi mano, el pajarito murió. Y yo me sentí mal, porque no pude hacer nada por él. No había nada que hacer. Era un pajarito muy pequeño. Y yo me acordé de estos versículos. Me acordé de Mateo 10:29 que dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Dios guiaba al pajarito cuando chocó contra la ventana, porque Dios tiene control de todas las cosas. ¿Cuánto más no tendrá Dios cuidado de su vida o de mi vida? Si Dios cuida a ese pequeño tan pajarito que yo lo podía destruir agarrándolo con mi mano, y Dios tiene cuidado de él, ¿cuánto más control tendrá sobre nuestra vida? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Nadie más tiene el control que Dios tiene, porque no hay otro Dios. Lo leímos en Isaías 45:5. Regresa a Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y esta es una verdad fundamental. No hay Dios fuera de mí. Yo soy Jehová. Es una verdad que acabaría con la idolatría del mundo si la entendiéramos. Porque Dios no requiere un intercesor. Dios no requiere otros dioses que le ayuden. Dios no requiere intermediarios. Nadie más gobierna. Mire, regrese 2 capítulos, Isaías 43:8. Isaías 43:8. Y fíjese cómo Dios es el Dios absoluto. Isaías 43:8. Yo Jehová, otra vez esa palabra, yo el Todopoderoso, yo el Supremo Dios, yo Jehová, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Solo tenemos un solo Dios. Incluso no comparte su gloria con cosas materiales. ¿Quién le da la provisión a usted? ¿Su quincena? ¿Su semana? ¿Su jubilación? ¿Lo bueno que es en un oficio? No. Lo que usted le da el sustento es Dios.
No, es que es lo mucho que estudié, tú no sabes lo responsable que soy y tú no sabes qué bueno soy en el oficio que hago y me depositaron esta lanita extra de lo buen trabajador que soy. No, a usted el que le da su provisión es Dios, su provisión proviene de Dios, no de las cosas materiales. De manera que cuando le dijo Dios a Moisés, cuando vayas y hables con ellos y les digas, yo soy, me envió, el Todopoderoso me envió, porque yo puedo hacerlo todo, tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido aún para mi vida en este domingo en el 2023, porque Dios es Jehová. Dios es el que ha sido, el que es y el que será. Y le vuelvo a leer la confesión que decíamos hace rato. En este lugar creemos que existe solamente un Dios, que ese Dios está vivo, que es soberano y que es creador de todas las cosas. Y cabe bien que aquí hagamos una aclaración. En muchas partes la Biblia nos enseña que existe un solo Dios. Por ejemplo, le cito otro texto, Efesios 4:5, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos. Uno, un Dios, solo un Dios. Nosotros somos servidores de un solo Dios. Somos seguidores de un solo Dios. Pero la Biblia también enseña que hay tres personas distintas que subsisten en esta divinidad de Dios. Existen tres personas que subsisten armónicamente en la esencia divina de Dios. Estoy hablándoles del Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es Dios, Jesús, el Hijo, es Dios, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Pero el Padre no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre, y Jesús no es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Es un misterio esta doctrina, pero el hecho que sea un misterio, el que no alcanza nuestro entendimiento, no significa que no lo podamos entender. Yo me lo imagino que es como una alberca que fuera muy profunda. Y entonces usted se puede meter a la alberca y entender estas tres personas viviendo en forma armónica en la esencia de Dios. Pero por más que nade hasta el fondo, jamás lo vamos a entender. Nuestro razonamiento, nuestro conocimiento no nos permite entender cómo es que estas tres personas viven o cohabitan, existen en un solo Dios. Pero no son tres dioses, no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios y esas tres personalidades distintas tienen una función en un solo Dios. Yo quiero explicárselo así. Mire, cuando estoy con mis hijos, juego con ellos y les hablo de una manera, de manera que ellos, como son pequeños, lo puedan entender y jugamos. Cuando estoy con mi esposa, hablo de otra manera y platicamos y conversamos de una manera diferente como la que hago con mis hijos. No hablo de la misma manera. Y cuando voy con el señor del taxi, hablo de otra manera, como no hablo a lo mejor con mi esposa, o platicamos otros temas de los cuales no hablo con mi esposa, o no juego de la misma manera como juego con mis hijos. Pero soy yo la misma persona. Esto es que estas tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, responden a situaciones diferentes en nuestra vida, pero es un solo Dios. Nosotros tenemos un solo Dios. Le pongo otro ejemplo. ¿Se acuerda de la gran comisión? Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres, pero dice en el nombre, no dice bautizándolos en los nombres de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es solo uno. Tenemos un solo Dios que se manifiesta de manera diferente en nuestras vidas y cada uno de ellos con su propia función, de manera que si tuviéramos que incluir esto en nuestra confesión, lo que estábamos diciendo hace rato, en este lugar
Creemos que existe un Dios vivo, soberano, que existe eternamente en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Regresemos a Isaías 45:5. Y hay una segunda verdad. La primera verdad, ¿se acuerdan que yo les decía? El hecho que Dios se presente y diga, yo soy Jehová, híjole, me tiene que simbrar. Pero fíjese que ese versículo también comenta algo más. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, no hay otro Dios, no hay otros dioses además de Jehová, no hay otros dioses además de Yahvé, no hay otros dioses además de el Señor, solo hay un Dios. De manera que si el día que usted estuvo enfermo y fue sano, este Dios verdadero fue el que lo sanó. De manera que el día que usted necesitó consuelo, este Dios fue el que lo consoló. Este Dios fue el que los liberó de pecado. Si usted necesita provisión para comer, este Dios es el que le da esa provisión. Es el que nos da el aire para respirar. Es el que sostiene las estrellas y hace que salga el sol. Este Dios, el Dios verdadero, es el que hace todo esto, de manera que no hay Dios fuera de Él. Sigo leyendo el versículo 6, Isaías 45:6. Lo agarro desde el 5 para agarrar la idea completa. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas y hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Se fija cómo dice en el versículo 5, soy desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Todo lo que alcances a ver, lo hice yo. Hasta donde a ti te alcanza el entendimiento para entender todo lo que existe, eso lo hice yo. No hay nadie más, yo Jehová y ninguno más. Y luego habla de la luz y habla de las tinieblas. Habla de la paz y habla de la adversidad. Y estos dos conceptos siempre se oponen. Es como si estuvieran en competencia. O es de día o es de noche. Pero no puede ser de día y de noche al mismo tiempo. O hay paz o hay adversidad. Pero no pueden estar al mismo tiempo las dos cosas. Sin embargo, observe que aquí de lo que nos está diciendo es que todo depende de Dios. No sé cuál sea su situación. Y puede llegar para nosotros la situación más impensada, la más catastrófica o la más bondadosa. Puede llegar la mejor bendición, pero todas esas situaciones dependen de Dios. Ve el versículo 7 por si nos quedara lugar a duda. Dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. No hay nadie que esté por encima de Dios bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación. Incluso Satanás y sus demonios se someten a Dios. Hay gente que dice, no, es que Satanás me está atacando, o me pasó esto porque Satanás, como si Satanás tuviera tanto poder. Y estamos tan influenciados por las películas donde hay un supervillano y hay un superhéroe. Y hay momentos en la película donde el supervillano es poderosísimo, ¿no? Casi vence al superhéroe, ya lo tiene ahí sometido y parece que el superhéroe no la va a librar. Y creemos que así es Satanás y Dios. No, esto no pasa así. Satanás también está sometido bajo el poderío de nuestro Señor, porque solo Dios tiene ese poder y solo Dios tiene esa autoridad. Dice Santiago capítulo 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando los demonios escuchan el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, Yahvé, el Todopoderoso, el Señor, tiemblan, porque solo Dios tiene ese poder y tiene esa autoridad. Le pongo otro ejemplo. ¿Se acuerda de Job? En el libro de Job. Job vivía bien y dice ahí en el capítulo 1 y también en el capítulo 2 que Satanás se le acerca a Dios y le dice, dame permiso de tocar a Job. De hecho le leo el versículo 10, Job capítulo 1 versículo 10. Satanás le dice a Dios,
¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oye, espérate. Satanás le está diciendo a Dios, Dios, tú eres el que bendice a Job. Hasta Satanás reconoce que Dios tiene todo el poder, de manera que la bendición y todo lo que ocurre en la tierra, bajo cualquier situación, proviene de Dios. Hasta Satanás lo sabe. ¿Cuánto más no tengo que recordarlo yo, sin importar cuál sea la situación que yo esté pasando? Tengo un Dios poderoso. Y no solo eso, Satanás le dice a Dios, permíteme tocar sus bienes y vamos a ver si Job permanece fiel. De manera que Dios le da permiso, Satanás pide permiso y toca la vida de Job. Mueren los hijos de Job. Job pierde todo en un solo día. Y Job dice en el versículo 21, Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ya se equivocó Job, porque no fue Dios, fue Satanás. Pero sobre Satanás está Dios. De manera que Job sabía que aún encima de cualquier voluntad que tenga Satanás, todavía sigue reinando Dios. Job sabía que Dios siempre tiene el control. No ocurre nada en mi vida que no esté bajo el control de Dios. No ocurre nada en mi vida y en la vida de mi familia, ni mi vecino, ni el jefe que me tocó, ni la situación con la que viví, ni el choque, ni el asalto, ni el accidente, ni la enfermedad, que no esté planeado por Dios, incluso algo negativo. Una vez alguien me decía, oye, pues bueno, me estoy recuperando de una operación y yo le pedí a Dios que me sanara. Y yo iba al doctor y tenía siempre en mi corazón la esperanza de que Dios me sanara, y me iba a hacer el estudio y Dios me puede sanar, le voy a pedir a Dios que me sane, pero no me sanó. Y yo entendí que era voluntad de Dios que estuviera en esa situación, de manera que pues la operación era peligrosa, me iban a operar, pero desde que yo llegué a la ventanilla y les dije, vengo a operarme, le dije, ¿sabe qué? Mira, yo vengo a operarme. Dios me pudo sanar, pero no me sanó. Y vengo hasta este lugar para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y quiero decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan para su vida y que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y a cada una de las personas que me encontraba le decía, Dios me pudo sanar, pero no me sanó. Y vengo a decirle que Jesús le ama. Y cuando estaban a punto de ponerme ya la anestesia y me estaban explicando lo último, usted es el anestesiólogo, mire, Dios me pudo sanar, pero no me sanó. Y vengo a decirle que Jesús le ama y se entregó en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, cumpliendo el propósito para el cual fue llamado, aún en medio de la adversidad. Porque Dios tiene el control de ambas situaciones en mi vida. Dios tiene el control absoluto en mi tiempo de paz y en mi tiempo de adversidad. Si usted está pasando un tiempo bueno, si está pasando un tiempo de paz, es tiempo de ser agradecido. Y bendiga el nombre de Dios y dele gloria con lo que tiene. Allí hay un ministerio que se llama Granero Abundante. Si cayó un nuevo negocio y es un tiempo de bonanza, aquí está para la viuda, aquí está para el huérfano. Y si usted está pasando por un tiempo malo, pregúntele a Dios cómo puede ese tiempo de adversidad ayudarlo a ser un mejor siervo de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, aún la adversidad, le ayuda para bien. Pero fíjese que no es para todos. Esto es solo para un grupo reducido de personas. Son solo para unas cuantas personas. Y ahí dice qué característica tienen. Dice que es para los que aman a Dios. Para los que son verdaderos creyentes, todas las cosas le ayudan para bien. Para los que han sido llamados conforme a su propósito, conforme a su plan, los que les ha sido revelado quién es Dios. Véalo de otra manera. ¿Se acuerda de José? José el soñador, José el de la túnica de colores. ¿No vivía él bien feliz con su papá y con sus hermanos? ¿Y se acuerda qué le pasó?
Sus hermanos lo vendieron y lo hicieron y lo vendieron a Egipto, y estando en Egipto era esclavo. Y no solo eso, lo metieron a la cárcel. ¿Qué comería en la cárcel? ¿Qué viviría en la cárcel? ¿No su corazón se entristecería en medio de esa situación? Y estando en esa situación, cualquiera diría, Dios se olvidó de mí, pero al contrario, José permaneció en medio de la adversidad. Y dice Génesis 50:20, que José le dijo a sus hermanos: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Porque creemos en un Dios vivo y soberano que tiene control sobre todas las situaciones, incluyendo los tiempos de adversidad. Y ese tiempo de adversidad Dios lo ocupa para transformar nuestro corazón y al final bendecirnos, como bendijo a José. Esto significa que Dios es soberano. Decíamos, tengo un Dios eterno, tengo un Dios vivo, tengo un Dios que fue, que es y que será, pero también mi Dios es soberano. Dice el versículo que acabamos de leer, que Dios forma la luz, que Dios forma las tinieblas, la paz, las dificultades, la adversidad. Y con esto lo que Dios nos dice es que nos demuestra es que tiene control absoluto sobre todas las cosas. Dios es el único que tiene control. Dios gobierna sobre todos. Jehová es el Señor de todo y de todos. Dice Mateo 5:45 que Él es el que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Dios gobierna nuestra vida porque somos seguidores de Dios. De manera que si salimos y alguien nos pregunta ¿quién es Dios?, usted le puede decir: Dios está vivo, es poderoso, es soberano. Pero aún el que no conoce de Dios sigue estando supeditado al control de Dios. Repito, aún el ateo, aún el que rechaza a Dios, sigue bajo la soberanía de Dios. Y quiero darle un ejemplo. Acompáñeme a Daniel capítulo 4, versículo 34. Estamos subrayando que Dios tiene el control de todas las cosas. Y vamos a leer sobre un gran emperador, sobre un gran rey, un rey que se llamaba Nabucodonosor. Él era el rey de un gran imperio, en ese momento un gran imperio de Babilonia. Su imperio era tan grande que conquistaron el pueblo de Dios, conquistaron Jerusalén, conquistaron Judá y los llevaron presos. Este hombre, Nabucodonosor, era enemigo de Dios. Y él, Nabucodonosor, se volvió loco y vivía como los animales del campo, tal cual, desnudo, con cabello largo, y comía lo que comían los animales, hasta que volvió en sí. Llegamos a Daniel capítulo 4, versículo 34, y dice, es Nabucodonosor hablando, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Esto significa cuyo dominio nunca termina, y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién dice esto? Uno que era enemigo de Dios, uno que no creía en Dios, y dice: no hay nadie como Dios. No hay quien le diga a Dios: ¿qué estás haciendo? Ya la regaste, Dios. Nadie hay quien esté sobre Dios, de manera que en los cielos y en la tierra Dios hace su voluntad. Por eso tiene mucho sentido lo que leímos de Isaías 45. Desde que se pone el sol, desde que sale el sol hasta que se pone, no hay otro como Dios. En los cielos y en la tierra, Dios es soberano. Así que a nuestro alrededor, Dios pone gente y pone situaciones para bendecirnos, para hablar a nuestro corazón. Esa enfermedad, ese asalto, ese choque,
esa venta extra, ese buen negocio, todo viene de parte de Dios para tratar con nosotros. De manera que en este lugar creemos que existe solamente un Dios que está vivo, que es soberano y que es creador de todas las cosas, y que existe eternamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Quiero contarle que el 11 de marzo del 2011 hubo un sismo muy fuerte en la ciudad en Japón, en el país de Japón. Le fue bastante bien a la ciudad, pero hubo un maremoto muy grande. Y dentro de esa situación existía una planta nuclear, que la planta nuclear lo que produce es electricidad, y la base del éxito de la planta nuclear es que los reactores estén fríos. 11 de marzo del 2011. La planta nuclear se llamaba de Fukushima. Y los japoneses tenían planes emergentes para siempre conseguir que los reactores estén fríos. Decían sus manuales, bueno, si falla el sistema principal, prende el sistema secundario así, así, así. Si falla el sistema secundario, enfríalos con bombas de gasolina que están aquí afuera, y el manual para la bomba de gasolina es esta. Y si falla la bomba de gasolina, llama a los bomberos de la central y con los bomberos que apunten el agua aquí, como dice este manual de acá. Y si fallan los bomberos, bombea el agua de esta alberca que está acá, y aquí dice el manual cómo hagas la alberca. Pero ese día el maremoto destruyó todo. De manera que hay dramatizaciones donde estas personas japonesas, estos técnicos japoneses, están revisando todos los manuales para ver qué pueden hacer en esta situación impensable, en la situación que nadie previó. No había ningún manual que dijera qué hacer en esa situación. Y era toda angustia, porque aunque buscaban en todos los manuales y ponían todas las mesas, y todos los que estaban ahí revisaban a ver qué hacer en esa situación, no había ninguna referencia. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando en su vida. A lo mejor es una situación en la que usted diría: esta situación es impensable, yo jamás pensé que me iba a pasar esto. Pero esa situación impensable es impensable para nosotros, pero no es impensable para Dios. Esa situación que usted pensó que jamás llegaría, sigue estando bajo el control de Dios. Hubo algunos de nosotros que perdimos, que falleció la persona que jamás pensamos que iba a fallecer. Y Dios nos consoló, porque Dios tuvo siempre el control. Hubo algunos de nosotros que estuvimos enfermos en cama y tuvimos que tal vez ser sometidos a operaciones complicadas, pero míranos, aquí estamos, porque Dios jamás perdió el control. Y si recuperamos la salud, fue porque Dios tenía el control y esa fue su voluntad. Es más, no nosotros estábamos perdidos en nuestros deleites y nuestros pecados, y Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos rescató. ¿Dónde estaríamos? En una situación impensable, abandonados, solos. Tenemos un Dios todopoderoso que tiene el control de todo lo que ocurre en nuestra vida. Un Dios vivo, que vive eternamente y que es el Señor de todo. Pero ¿sabe qué? Se nos olvida que cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me lo está diciendo Jehová, Yahvé, el Todopoderoso, el que tiene control del día y la noche, la paz y la adversidad. Yo le quiero proponer que oremos. Se me hace muy apropiado que oremos por aquellos que están enfermos, después que oremos por aquellos que están en dificultad, y finalmente que oremos por nuestra iglesia, porque lo que nos une, el hecho que estemos aquí, es porque creemos en un solo Dios y en todo lo que hemos aprendido, repasado en esta mañana, en esta tarde. ¿Oramos? Yo le quiero pedir que respetuosamente, que aquellos que están enfermos o que tienen una enfermedad,
que tiene un familiar enfermo, se pongan de pie, vamos a orar. Vamos a orar por su necesidad y a descansar en Dios, a descansar en el Señor en medio de este tiempo. Todos cerramos nuestros ojos para no distraernos y poner nuestra petición delante de Dios. Señor, te queremos dar gracias porque tú tienes el control de todo y qué necesidad teníamos de que nos lo recuerdes. Señor, aquí están mis hermanos puestos de pie porque tienen una necesidad en su salud o tal vez en la salud de algunos de sus familiares, y aún mis hermanos que no están puestos de pie y que tienen también esa necesidad, tú los conoces, tú los formaste, Dios. Cuando estaban en el vientre de su mamá, tú diste la orden para que sus órganos, sus huesos crecieran, y tú estuviste ahí el día que nacieron. Tú fuiste el que los libró de accidentes y de otras enfermedades, tú fuiste el que los sanó. Señor, no queremos que se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero sabemos que tú tienes el poder para sanarlos. Dios, sé compasivo con nosotros, fue compasivo con mis hermanos. Dios, te pedimos que a través de los médicos, si es necesario, a través de las medicinas o de una manera milagrosa en este mismo momento, tú los sanes. Pero que no sea mi voluntad, que se haga tu voluntad, para que tu nombre sea enaltecido en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, y que sea conocido que tú eres el Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Toma su lugar, hermano, y ahora le quiero pedir a